Yo que entré a la facultad en los años 42, 43, no me acuerdo, 42 debe haber sido. Y no había oído hablar nunca de Le Corbusier. Y yo creo que pasaron un par de años antes que empezara, y mis compañeros lo mismo, que se empezara a hablar. También no se oía hablar de Le Corbusier en Buenos Aires en el año 29. O sea, vos te acordabas porque conocías a algunos, entendés que habían estado en Amigos del Arte y esto, y María Rosa Oliver y esto. Entonces, sí, decían Le Corbusier, pero era como si, nada, como si hubiera desaparecido en el tiempo, ¿no? En 1928, es decir, el año antes de venir aquí, va a dar en Madrid y en Praga algunas de las conferencias que después dará en Buenos Aires, son los mismos títulos por lo menos, lo cual muestra de que está de alguna manera organizando su pensamiento que habrá de consolidar en su viaje. Publica en ese mismo año 1929 su primera recopilación de obras desde 1910 en adelante, lo cual muestra esa idea de cerrar un ciclo, de presentar de alguna manera lo que ha sido su trayectoria hasta ese momento. Yo creo que esto hace de que el descubrimiento que significa América para Le Corbusier esté muy vinculado a esta situación anímica personal de cambio que él se está planteando. Muchos autores dicen de que se termina en ese momento lo que llamaba el periodo heroico de Le Corbusier. Él viene de un desbarajuste grande porque ha perdido, le han quitado realmente el concurso del Palacio de las Naciones en Ginebra. Viene también con un conflicto que ha tenido en el primer Congreso Internacional de Arquitectos Modernos con los alemanes, que lo acusan de esteticista frente a las posiciones sociales que ellos tienen. ¿Cómo fue la organización del viaje? En realidad Le Corbusier tiene confluyentemente dos circunstancias. Por un lado, una argentina de la Cueva de Vera que está en París recibe de su amiga Victoria Ocampo la idea de que le encomiende a Le Corbusier para hacerle un proyecto de una casa en Buenos Aires. Por otra parte, Alfredo González Garaño, que también está radicado en ese momento en París, lo invita en nombre de Amigos del Arte a dar una conferencia. Viene en barco, ¿no es cierto?, en el Masilia, hace una escala en Montevideo, 28 de septiembre, llega a Buenos Aires esa noche. Le impacta mucho la visión de Buenos Aires de noche, de la iluminación, cuando dibuja esa idea de la isla con las torres, la dibuja de noche y con luces brillando, es decir, que ese impacto es interesante para él. Y la Sociedad de Arquitectos no lo recibe, no publica nada en su revista, y el espacio que él encuentra también en los medios profesionales e inclusive en los medios de opinión general, como los periódicos de la época, es muy reducido. El grupo de apoyo que va a recibir a Le Corbusier va a ser el de Amigos del Arte, fundamentalmente Victoria Ocampo, González Garaño, María Rosa Oliver y Enrique Bullrich. Con ese grupo es donde él se va a vincular, y realmente el decano de la Escuela de Arquitectura, que es Buti, el ingeniero Buti, va a nombrar a tres profesores, que son el arquitecto Álvarez, el arquitecto Real de Azúa y el arquitecto Conny Molina, para que acompañen a Le Corbusier. Todos ellos están haciendo una arquitectura academicista francesa o una arquitectura más cerca de la neocolonial. Su vinculación profesional la va a tener sobre todo con Antonio Vilar, que es a quien él va de alguna manera a mencionar como su socio en una especie de empresa que crean, que se llama Los Grandes Trabajos de Buenos Aires. Esta idea, digamos, está entonces muy claramente marcada en esta vinculación que él tiene con este grupo, y muy poca, muy escasa, con otros profesionales del medio. Y en ese momento, después, suponete en estos primeros años, serían tercer año, cuarto año, había algunos que se inspiraban en sus cosas en Le Corbusier, otros en Wright y otros en Mies van der Rohe. Entonces estaban esas tres tendencias y los trabajos eran así.
Él dio 10 conferencias, algunas en Amigos del Arte, en la Galería Van Riel, otras la de Amigos de la Ciudad, la dio en el Jockey Club, y otras en la Facultad de Ciencias Exactas. El libro, editado en 1930, tardaría casi medio siglo en traducirse al castellano. Con lo cual, todos hemos supuesto de que realmente la influencia que tuvo en la difusión de las ideas fue realmente escasa. No sé bien porque tampoco había tanto libro, era la época de la guerra, entonces, qué sé yo, no había publicaciones. Fue yo creo que recién cuando terminó la guerra que empezó a entrar revistas y cosas donde entonces empezaste a conocer las cosas. Critica el barrio de Casas Baratas de Beleterville, el barrio de los Andes. Evidentemente dice son viviendas para ricos y no para pobres. Está en una posición muy dura con otros arquitectos del medio, inclusive con los profesores de la facultad, que dice que son perfectamente idiotas. Dice por otra parte que los estudiantes son un poco mejores. El grupo de estudiantes que asiste a estas conferencias es el grupo de Sacriste, de Mendioros, de un grupo interesante en este proceso de transformación. Se conoció más esa arquitectura y ya a partir de los 50 la influencia de Le Corbusier o de Wright o en los proyectos que se veían en Buenos Aires y en la Argentina eran más evidentes, ¿no? Trata con De la Paulera de hacer algún proyecto lanzando algunas ideas fundamentales para Buenos Aires, entre ellas la famosa ciudad de los negocios, la Cité des Affaires, que va a colocar en una isla sobre el río. Es decir, esta idea, en definitiva, de empezar a trasladar sus experiencias y sus proyectos europeos a este nuevo escenario que tenía. Su primera impresión de la ciudad fue la de un caos de tránsito con grandes edificios públicos y espacios abiertos afrancesados. Le impactó muy fuertemente lo que llamó la calle Corredor, por la densidad del movimiento, la estrechez de la calle y las veredas. Comenzó a plantearse retomar la idea del terreno libre y la ciudad verde. La Plaza de Mayo, circunvalada por autos y colectivos que bajaban a la avenida Alem, donde el edificio del Correo recientemente inaugurado, luego de muchos años de obra, ratificaba la fuerza del academicismo francés. Le Corbusier venía invitado por un sector de la aristocracia argentina, cuyas mansiones entre la zona de Recoleta, Palermo y Belgrano testimoniaban la potencialidad económica del país. De ahí su entusiasmo por relacionarse con las autoridades y personas que tuvieran posibilidades de decisión para poder hacer obras. La otra cara del país tenía que ver con la migración interna, con el naciente proceso de industrialización y el trabajo fabril. Utilizó los ferrocarriles para ir a Mar del Plata con Vilar para verificar la posibilidad de realizar un hotel de 1.500 habitaciones. También pudo verificar la importancia de las obras que el intendente Carlos Noel, quien en 1925 había encomendado a su hermano Martín y a un grupo de profesionales un plan de transformación de Buenos Aires. Una de las primeras obras fue la Costanera Sur, concebida como un paseo recreativo junto al río que dio vida a esa parte de la ciudad. El edificio de la Múnich de la Costanera, terminado en 1927 por Andrés Calnay, era un punto de reunión social y cultural del nuevo paseo. La instalación de la Fuente de las Nereidas, la obra cumbre de la escultora Lola Mora, mostraba la importancia que se daba a la valoración estética de los espacios públicos. Los bañistas testimoniaban el éxito de esta iniciativa urbana que en los años recientes se ha tratado de recuperar para el disfrute ciudadano. Entre las obras del academicismo, el Palacio de Justicia y la configuración de la Avenida Alem y Paseo Colón mostraban la ciudad consolidada. El edificio de la Chrysler, realizado en 1926 por Mario Palanti, tenía en su cubierta una pista de prueba de automóviles que mostraba la capacidad tecnológica
de un arquitecto cuya obra fue criticada por Le Corbusier. El hipódromo fue otra de las zonas que recorrió Le Corbusier. El Monumento de los Españoles, que ha sido considerado la escultura Art Nouveau más grande del mundo, fue un regalo para el centenario de 1910, aunque se vio demorado por la muerte del escultor y el hundimiento del barco donde venían las esculturas de bronce, para finalmente quedar terminado en 1927. La Plaza de Mayo era y es el escenario de la vida del país, una palanca de mando que Le Corbusier soñó en trasladar a una isla próxima, la ciudad de los negocios, cuyos rascacielos asombrarían al mundo bajo un cielo argentino, según entusiasmaba a sus anfitriones. Un testimonio interesante es el de Sacriste, que dice de que él allí le perdió miedo a los croquis, porque lo vio a Le Corbusier cómo explicaba, ¿no es cierto?, al mismo tiempo que dibujaba en unas hojas muy grandes que iba quitando, ¿no es cierto?, permanentemente. La mayoría de esas hojas se las llevaron los que estaban en las conferencias, claramente. Pero Sacriste dio desde ahí en adelante sus clases con ese mismo sistema. Y realmente era magnífico, porque he escuchado clases de Sacriste, era espectacular como comunicación. Romero Brest cuenta la anécdota de que en la primera conferencia Le Corbusier entró en absoluto silencio, se dirigió a la hoja y se demoró en dibujar un capitel jónico con muchísima precisión, sin mirar al público, sin decir absolutamente nada, y cuando terminó lo tachó y dijo: esto no va más. Dice, fue un impacto escenográfico, digamos, histriónico realmente notable, y esto marcó, digamos, de alguna manera una forma de comunicar. Yo creo que, como los mismos colegas brasileños que han estudiado su actuación posterior al viaje de Buenos Aires en San Pablo, en Brasil, y en Río de Janeiro, muy claramente la idea del negocio, la idea crematística estaba presente en Le Corbusier. Le Corbusier viene con la idea de hacer obra. Y entonces comienza una serie de gestiones que terminan en esta especie de empresa que mencionaba antes, donde él comienza con Vittorio Campo a plantear la posibilidad de un rascacielos de 40 metros en Palermo, en un terreno que tenía Vittorio Campo, luego en el Tigre, en otros terrenos que podía inclusive ampliar, plantea hacer 17 viviendas, pensando en la Ville Savoie, un edificio que nosotros pensamos hoy como un edificio singular. Él pensaba hacer 17 Ville Savoie similares en el Tigre, por ejemplo, bueno, lo cual nos muestra una idea de transferencia de aquellas cosas que él había hecho. Propone hacer un museo de crecimiento ilimitado, una idea que ya había desarrollado los años anteriores en el Mundaneum. Fracasa, obviamente, con la casa de Vittorio Campo, porque su proyecto en la calle Salguero, él se encuentra con que ya Vittorio Campo ha hecho su casa en Barrio Parque con Alejandro Bustillo. Y por lo tanto él queda en este sentido descolocado con respecto a una de las causales por las cuales había realizado su viaje. Sus ideas que ha desarrollado en París, trata de colocarlas, ¿no es cierto?, muy claramente en esa búsqueda de un espacio para construir, para hacer. Y yo creo que esta es un poco la línea troncal de su preocupación. Cuando uno ve cómo prepara su conferencia, la charla que les va a dar a la gente en el Jockey Club, y dice: aquí están los elementos del poder de la aristocracia argentina, aquí está, tengo que convencerlos de que ellos son los motores de la transformación de Buenos Aires y que deben aplicar este proyecto para un proyecto propio para Buenos Aires, está mostrando muy claramente esa visión. Cuando él hace sus croquis de ideas para Buenos Aires, es muy curioso cómo marca valorizar, hacer dinero, urbanizar es crecer en economía, es decir, está muy claramente vinculado a esta idea, ¿no es cierto?, de la alta rentabilidad de las operaciones urbanísticas. Aquí nos plantea de que Buenos Aires es como el equilibrio de Nueva York, es decir, es la Nueva York del sur, plantea las totales posibilidades de Buenos Aires, es la posibilidad de la meca del urbanismo. Plantea unas críticas muy claras al historicismo y a las inversiones, critica los edificios
hechos por los arquitectos decorativistas, ornamentalistas, concretamente el caso del Palacio Barolo, mucho más a la Facultad de Derecho, neogótica, que está haciendo el arquitecto Prince. Dice que se va a llevar una postal de ese edificio como recuerdo para su colección de cosas exóticas. Si el viaje fue sembrar ideas, dejó poco y se recogieron poco. Si el viaje fue sembrar obras, dejó casi nada. Él después hace esa sociedad con Antonio Vilar, firma un contrato para hacer una casa para Julián Martínez. De esas obras no se realizan. Él insiste durante bastante tiempo, escribe en los años 30, no le contestan los argentinos. Es cierto que está la crisis del 30. Es cierto que hubo un golpe de Estado en la Argentina, hubo el primer golpe militar. Pero Le Corbusier esto no lo siente mucho, porque él comenta que sus amigos ven al gobierno de Irigoyen como un gobierno de brutos e incultos. Y en el año 30 le escribió a Vilar diciendo, bueno, ya ustedes han hecho la revolución, ahora hagamos las obras. En el año 35, cuando él va a Estados Unidos, va a venir a Brasil, insiste ante Victorio Campo, hagamos el rascacielos de Palermo, son 40 metros, usted me lo ha prometido, estoy dispuesto a ir de nuevo a la Argentina. Victorio Campo le ha escrito con Bullrich y con Vivanco, que preside el Centro Estudiante, venga a dar conferencias, y él dice, ya di 10 conferencias, más conferencias no tiene sentido, hagamos obra, hagamos arquitectura. Victorio Campo en el año 35 no le contesta a Le Corbusier, hagamos el rascacielos en Palermo. No contesta nada, pero en el año 36 le encarga a Prebisch 2 rascacielos y en el año 37 le encarga otro en la calle Chile, con lo cual, en definitiva, queda muy claro de que no tuvieron voluntad de hacer obras de Le Corbusier. Y esto es lo más extraño. Lo trajeron, le prometieron, insistieron, volvieron a insistir que volviese, seguían en contacto con él, le pedían artículos para la revista Sur, y sin embargo, cuando llegó el momento de concretarse, no era un problema económico. Como alguna vez le hicieron creer a Le Corbusier, porque él decía, bueno, si se ha recuperado la economía, ahora podemos hacerlo. Su viaje a Paraguay es un viaje también casual dentro de este sistema. Es invitado al primer viaje que hace Aeroposta y él descubre en este viaje una cantidad de elementos de la escala territorial americana. Y este sí creo que es un punto muy importante. Sus dibujos sobre el río Paraná crean esa ley de los meandros que él llama y que recoge después en varios libros. Cómo se corta el río, cómo se generan las curvas, cómo busca a través de la naturaleza, digamos, las formas adecuadas para desplazarse, para desarrollarse el agua. Entonces, esto le crea a él una idea de cómo tratar con la naturaleza, es decir, cómo buscar las líneas en las cuales la naturaleza induce ciertos y determinados tipos de planteos. Cuando llega a Asunción, había un ministro que le pregunta, sabiendo que es urbanista, qué piensa que se puede hacer con el urbanismo de Asunción. Y Le Corbusier dice absolutamente nada, esta es una ciudad perfecta, es una ciudad adaptada a sus necesidades, a sus modos de vida, pondera la vegetación tropical, los colores, las flores, y la arquitectura rural, la arquitectura semirural de la periferia de la ciudad. Y esto es interesante porque, como sucederá después con Montevideo, estas ponderaciones no se traducen en la intencionalidad de hacer nada. Ni en Paraguay ni en Uruguay Le Corbusier piensa hacer nada. Está muy poco tiempo en Paraguay y va a viajar el 6 de noviembre a Montevideo y va a estar 4 días, 3 días y medio en realidad en Montevideo. Le Corbusier fue a Montevideo el 6 de noviembre de 1929, invitado por la Facultad de Arquitectura en una gestión que hicieron Carlos Herrera Maglin y Mauricio Cravotto. Llegó en un avión al aeropuerto de Melilla para dictar 2 conferencias en el Salón de Grados de la universidad.
Luego el arquitecto Scasso lo acompañaría en un recorrido por algunas obras y le mostraría el panorama de la ciudad. Junto con el decano Leopoldo Agorio y varios arquitectos jóvenes, recorrería el centro de Montevideo, particularmente la Plaza de la Matriz y algunas casas comerciales, verificando las diversas características de la arquitectura uruguaya. La mayor presencia del río en la ciudad la vio en la zona de Pocitos y en la playa Ramírez, aunque lo limitado del tiempo que estuvo en Montevideo no le posibilitó recorrer otras áreas. Pudo sin dudas ver con sorpresa modelos de automóviles con los cuales él había tenido una relación directa en el diseño. Con el arquitecto Scasso subió al cerro desde donde percibió el panorama de la bahía y captó las diferencias de nivel entre ese sitio y la ciudad, observando además el carácter de hito que tenía el Palacio Salvo en el perfil de Montevideo. El Camino del Cerro era un paseo que se había organizado hacía 2 décadas. El fuerte, terminado en 1804, era una de las últimas obras de los españoles y con su faro configuraba un elemento de presencia importante en el paisaje urbano. Le Corbusier ve la oportunidad de ratificar sus diatribas contra el Palacio Salvo e indica la conveniencia de aprovechar el cañón para derrumbarlo. Esta anécdota circuló en forma oral hasta nuestros días, pero la filmación permite ratificar su existencia y la circunstancia en que se produjo. La contemplación de Montevideo desde el cerro le permite a Le Corbusier plantear la potencial urbanización, avanzando desde la ciudad histórica sobre la bahía en lo que él llamará los rascamares. En sus conversaciones con Scasso, que luego estudiaría paisajismo en Alemania y que estaba interesado en estos temas de escala urbana, seguramente avanzó sobre estas ideas, que en realidad recién habría de desarrollar como esquemas en los días siguientes cuando ya estaba en Brasil y que guardaría en sus cuadernos de apuntes. En el recorrido por la ciudad, nuevamente el Salvo tenía una presencia incontrastable y verificó la misma vigencia de la calle Corredor con la fuerte presencia de los tranvías, aunque en el caso de Montevideo le importó más el entusiasmo que él llamó de avancismo, es decir, de vanguardia de los jóvenes arquitectos. Entre las obras que visitó con Scasso estaba la Casa Pucci, realizada por Crabotto, y también con certeza fue a ver las escuelas experimentales que había diseñado su acompañante. Las diferencias entre la ciudad vieja y estas obras recientes, algunas de las cuales recorrió, como la nueva aduana de Jorge Herrán, desde donde tomaría el hidroavión donde regresó a Buenos Aires. Otras vio en proyecto como el Hospital de Clínicas de Surraco, el Plan de Montevideo y el concurso del edificio municipal de Crabotto, el diseño de Ruiz y Amargós para la Facultad de Odontología, el Palacio Lapido de Aubriot y Valebraga o el edificio centenario de Puente, Tournier y de los Campos. Le hicieron tomar rápida simpatía por los arquitectos uruguayos, muy diferente a la actitud que tuvo con los colegas argentinos. Finalmente, Le Corbusier visitó con Scasso su obra del Estadio Centenario, donde habría de jugarse el primer campeonato mundial de fútbol. Allí admiró el trabajo simultáneo de grandes maquinarias puestas en acción, con una dinámica que permitió tener lista la obra en muy pocos meses. Scasso, rodeado de técnicos y profesionales, mostró su eficacia para completar esta cuantiosa inversión con un proyecto remarcable. La Torre del Centenario fue el nuevo símbolo de la pujanza de la ciudad moderna y el imaginario del futuro,
para un Uruguay que ganaba en 1930 el Campeonato Mundial de Fútbol. Le Corbusier vio así el comienzo de una década prodigiosa para la arquitectura uruguaya. La agenda del famoso arquitecto, urbanista y distinguido literato, decía el diario, estaba perfectamente definida. Primero la capital porteña, él diría la Nueva York del Sur, luego San Pablo, Río, lugares en los cuales se esperaba concretar los grandes trabajos que la vieja Europa dilataba o negaba. Solo 3 días después de la llegada de Le Corbusier a Buenos Aires, el Consejo de la Facultad de Arquitectura inició gestiones para su venida a Montevideo. Era un pequeño fracaso en un tiempo de malas noticias. 2 días antes había fallecido en Montevideo don José Valle de Ordóñez. 2 días después, el jueves 24, se derrumbaba la bolsa de Nueva York. Le Corbusier ya vino finalmente a dictar sus conferencias en Montevideo. En muchas ocasiones se me ha preguntado si la influencia de Le Corbusier fue tan importante en el Uruguay como lo fue ciertamente en Argentina o en Brasil. Tuvo resonancia, y una resonancia bien significativa, no cabe ninguna duda. Y podría incluso hacer referencia a la multiplicidad de constataciones personales que buena parte de los mejores diseñadores entre las décadas del 20 y del 30 y aún de comienzos del 40 de los arquitectos actuantes, arquitectos renovadores, digamos con gran afición a todo lo que era la arquitectura nueva. Había estado en Montevideo poco más de 72 horas dictando 2 conferencias, el jueves 7 y el viernes 8 de noviembre, ambas en el Salón de Actos Públicos de la Universidad, ambas exitosas. Era previsible que así ocurriera, teniendo en cuenta la penetración de su prédica entre artistas e intelectuales, y muy especialmente por el hecho de que en la Facultad de Arquitectura se vivía desde 1925 un tiempo de cambios profundos. Se decía entonces, un viento de fronda recorre las aulas de la facultad. Y era cierto, aunque era un viento que a muchos molestaba y que además apenas se hacía sentir en las calles de la ciudad, donde solo podían verse unos pocos ejemplos renovadores en medio de todas las variantes de lo académico, lo pintoresco o lo neocolonial. En esa situación confusa y de desenlace incierto, el profeta de los nuevos tiempos tenía asegurada una audiencia bien dispuesta a escuchar su mensaje. Pero debe señalarse, sin embargo, algunas diferencias entre lo que uno puede hablar de influencias en el Uruguay y influencias en Argentina o en Brasil. Algunas diferencias significativas. Si bien varios arquitectos que actuaron incluso en la docencia en el Uruguay fueron a trabajar directamente con Le Corbusier en París, el caso clarísimo es de Gómez Gavazo hacia 1933, 15 años después los arquitectos Clément y Serralta, y en la medida también en que ellos transmitieron a sus alumnas no pocas de sus ideas, pero sin embargo hay que reconocer que en el Uruguay, en cambio, no hubo participación directa del maestro suizo francés en propuestas realizadas en colaboración con arquitectos locales. Tal el caso de su apasionada arenga contra la calle Corredor, su valoración positiva de la casa estándar de los constructores italianos, cosa que poca gracia le haría a la sociedad de arquitectos, o más concretamente, su invento de los rascamares de Montevideo. En su recorrido por la ciudad no faltaron bendiciones y excomuniones, la del salvo muy notoria, tampoco referencias ambiguas sobre las medianeras, por ejemplo, pero también sonó muy sincero su reconocimiento hacia el trabajo de los arquitectos renovadores, incluyendo al decano Aborio, con los que dialogó en términos amigables, sorprendido además por la magnitud de las obras en que estaban comprometidos. Hablaba de Craboto, Escaso, Ríos, Amargós, Surraco y otros. Los 2 croquis hasta ahora conocidos, realizados en Brasil un mes más tarde, no dejan dudas de una intención que se verá reafirmada 20 años después en el pequeño dibujo que entrega el arquitecto Países Reyes. Nadie debería tomarlo como imágenes testimoniales. El fantasioso perfil de la península impide cualquier confusión al respecto, aunque las ha habido y muchas. Son en cambio ilustrativos del nacimiento de una idea que dará lugar luego
a los monumentales viaductos de San Pablo y Río para culminar en el plano bus de Argel, ese canto del cisne de una utopía vanguardista aún seductora que tuvo a Montevideo como primer referente. En la tarde del 14 de noviembre, Le Corbusier vuelve a pasar por Montevideo, ahora en escala del Giulio César entre Buenos Aires y Santos. Al día siguiente, el Imparcial da cuenta de su presencia y la foto que acompaña esa nota, sin el recorte del decano Agori y con protagonismo compartido con Josephine Baker, tendrá luego gran difusión, aunque siempre mal datada. Luego se va en el Giulio César a Brasil. Desembarca en Santos, va a San Pablo, luego a Río de Janeiro. Ahí en el Giulio César viaja la Josephine Baker y tienen toda esa historia de cuando nuevamente la encuentra después en Brasil, está con Josephine Baker y vuelven en el Lutetia, que es el barco que lo lleva a París. De tal manera que este es más o menos el periplo que él realiza, ¿no? Luego la prensa dejó de ocuparse de Le Corbusier. Un silencio que tuvo dos excepciones. El reportaje al arquitecto Amargós, publicado en Crónica el 29 de noviembre, y muy especialmente la extensa nota que los hermanos Guillaume Muñoz publican en la revista literaria La Cruz del Sur a inicios de 1930, ambas de perfil apologético. Curiosamente, la revista de la Sociedad de Arquitectos se sumó al silencio. Las conferencias no tuvieron allí ni transcripción, ni comentario, ni crítica. La mayor y más duradera incidencia de Le Corbusier en el Uruguay se manifestó en el campo del urbanismo y de la planificación. Vale la pena recordar el anteproyecto, por ejemplo, del Plan Regulador de Mauricio Cravotto, que notoriamente alude a buena parte de las teorías, de las inquietudes, de los escritos que insistentemente hizo Le Corbusier en sus propias visitas a Buenos Aires, a Brasil, a Montevideo en 1929, pero que ya las había formulado previamente e insistió en ellas posteriormente también. El urbanismo, cuando yo entré en el año 48, cuando me recibí, entré a la oficina de Plan Regulador, ahí estaban Ferrari Ardoy, Kurchan y Bonet, y evidentemente estaba esa influencia en lo que ellos pensaban, digamos, porque ellos habían participado en aquel plan de Le Corbusier de los años 40 y pico, que estaban en París, ¿no? Pour la première fois depuis une période historique, nous sommes réunis dans une commune d'idées maîtresse dont la réalisation nous permettra d'apporter au monde une solution architecturale de clarté et d'optimisme. Nous sommes de divers âges, les jeunes de l'atelier de dessin, leurs maîtres et leurs contremaîtres. C'est une conjoncture unique et exceptionnelle. Es precisamente por la multifacética y no pocas veces contradictoria personalidad de Le Corbusier, como ideólogo, como generador de formas, como realizador, como polemista, como artista, como poeta, que el maestro suizo-francés mantuvo una perdurable presencia en nuestra región, en nuestro país y ciertamente en el mundo. Lo que hicimos con Rossi, con Davinovic, con Gaido, qué sé yo, vos ves que hay una influencia de Le Corbusier. Yo creo que en todas las arquitecturas de América Latina vamos a encontrar influencia de Le Corbusier. Lo que pasa es que la vamos a encontrar a partir de los años de la posguerra, es decir, de los 47, de los 50 sobre todo, y no tanto en esta primera fase. Es un cambio de pensamiento. O sea, si vos pasás del edificio Barolo y de las cosas que es este edificio, o sea, lo que se hacía en Buenos Aires, toda esa influencia fue importante. O sea, el pensamiento de Kurchan, de todos ellos, era un pensamiento que en ese momento era realmente contemporáneo. O sea, en el año 50 era la actualidad de lo que se pensaba en el mundo. Le Corbusier no regresó al Río de la Plata. Sin embargo, dejó sus ideas, que tuvieron mucha influencia de la segunda mitad del siglo XX. Ménilmontant, mais oui, madame,
C'est là que j'ai laissé mon cœur. C'est là que je viens retrouver mon âme, toute ma flamme, tout mon bonheur. Quand je revois ma petite église où les mariages allaient gaiement, quand je revois ma vieille maison grise, où même la brise parle d'antan, elle me raconte